Bueno, hoy estamos arrancando esta serie de la palabra de Dios del libro de Josué. 24 capítulos que vamos a estudiar y van a ser de grande bendición para que entonces nosotros sigamos aprendiendo de la Biblia. Acuérdense, este es el séptimo libro de la Biblia que voy a comentar y va a ser una bendición el aprendizaje que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a hablar de prepararnos para la conquista. Abre tu Biblia en el libro de Josué y empecemos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, Dios siempre va a tener un Josué para cuando muera un Moisés. Y dice que cuando muere Moisés, siervo de Jehová, o sea, qué alto honor. A veces leemos la Biblia así de corridito, rápido, no le prestamos atención a detalles, a cosas que son muy importantes, muy significativas, como que el Señor llame siervo a Moisés. Un alto honor. Y Moisés se lo ganó porque durante 40 años había servido y ministrado al pueblo de Dios. Qué bonito es realmente trabajar de una manera en la que podamos convertirnos en siervos del Señor. Y que el Señor al final de nuestros días nos pudiera otorgar ese título, sería el más alto honor que nos pueden dar. Entonces, este Josué había sido servidor de Moisés, ¿no? O sea, antes de representar el liderazgo, de ir enfrente, él durante 40 años había estado, por decirlo así, en segundo lugar, aprendiendo del líder, viendo las experiencias, recibiendo órdenes, estando sujeto al líder, y ahora le tocaba dirigir por voluntad de Dios. Entonces, acuérdense que este nombre Josué es el equivalente en hebreo a Jesús en griego, ¿no? Que Jehová es la salvación. Entonces, este hombre Josué es muy importante en su estudio, que ustedes también vayan a la historia secular, porque Josué vivió en el siglo XIV antes de Cristo, o sea, cuando Canaán estaba dividida territorialmente en ciudades-estados. Cada ciudad tenía su rey, aunque pertenecía a lo mismo. Y ¿qué había en ese tiempo? Pues prevalecía la corrupción, la ilegalidad, brutalidad, la religión falsa, el paganismo, el sexo ilícito, adoraban a las serpientes, a la creación, practicaban sacrificio a los niños. También nos dice la historia secular que en ese tiempo los asirios ya estaban siendo una potencia y los hititas también ya tenían grandes extensiones de territorio. Entonces la historia secular de repente nos da luz para poder entender de una mejor forma la palabra de Dios. Y les ayudará a ustedes a tener mejores clases, mejores predicaciones, etcétera. Aunque obviamente cuesta, ¿verdad?, estudiar, prepararnos, y más en esto, que es las cosas de Dios. Entonces, mi siervo Moisés ha muerto, ¿no? Había llegado el fin de este líder. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Había acabado el servicio de Moisés. Habíamos disfrutado de su experiencia, de su vida desde Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La ley que nos dejó plasmada Dios por medio de este hombre. Y ahora estaba Josué, que debía accionar, levantarse para guiar al pueblo a pasar el Jordán. Este Jordán que era la última barrera que les impedía estar ya en la tierra de Canaán. Entonces Dios lo estaba designando porque había llevado una vida de trabajo. Su trabajo lo había recomendado para ese puesto tan importante. Algo que nos enseña Josué, hermanos, y este es un consejo para los jóvenes. A Josué lo recomendaba su trabajo, su servicio, su experiencia. No estaba buscando escalar porque era hijo de fulano, porque tenía amigos con poder, o porque gozaba de ciertos privilegios, ¿no? Que se maneja mucho ese idealismo en este tiempo donde queremos avanzar por, como se dice, palancas, en lugar de que nuestro trabajo nos recomiende. Y esto pasa en muchas partes.
Hace muchos años un amigo jugaba fútbol muy bien aquí de la colonia. Él fue a probarse a un equipo y se regresó desilusionado porque aunque él era de los mejores jugadores, se dio cuenta que solamente subían a la primera división por palancas, ¿no? A veces en los trabajos vemos gente que no es la más capacitada, pero por palancas hace las cosas. Y es una cultura muy mexicana donde realmente se puede beneficiar a alguien, pero terminas perjudicando a muchos, ¿no? En este caso, un liderazgo, un pastorado que se ejerza por este tipo de cuestiones, a lo mejor beneficia a un hombre, a una familia, pero termina perjudicando a una congregación o a una fraternidad, etcétera. Josué nos enseña que los cargos no se buscan ni por amistad, ni por lazo sanguíneo, sino por el trabajo. Entonces la experiencia la iba a necesitar para ser el líder y ya tenía toda la experiencia con Moisés. Entonces él estaba apto, ¿no? El Jordán había que cruzarlo. El Jordán significa descender y era la última barrera para poseer la tierra y Dios les haría pues el milagro de abrirlo para que ellos lo cruzaran, ¿no? Entonces la tierra ya estaba dada para ellos, solamente ocupaban accionar. Las promesas que Dios nos ha dado no son pasivas, no son para que tú digas, ay, ya Dios me prometió, yo ya no voy a hacer nada, no, al contrario, hay que esforzarnos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisere la planta de vuestros pies. Ya, Dios ya se la había entregado, solamente había que ir por ella. Hacía 40 años ya habían fracasado, ya debían de haber hecho eso, debían de tener 40 años de dueños, pero no era posible. Entonces ahora usaban esta práctica antiguamente de propiedad donde pisaba con su sandalia el dueño y quería decir que él la había poseído en su presencia y que entonces era el dueño legítimo. Entonces Dios dice, todo lo que pisen va a ser de ustedes, pero había que pisarlo, ¿no? O sea, había que ir. No es que Dios me lo dio y un día voy por él, ¿no? Entonces, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Entonces la promesa de Dios tenía límites y estaba rodeada por fronteras naturales que ellos no debían de pasar. Aquí quiero enseñarles porque a veces la gente se desborda, se desvive, la gente no lo hace de una manera organizada. Lo que Dios nos da, los ministerios, los dones están limitados a la jurisdicción que Dios nos da. A veces alguien quiere profetizar y no quiere respetar la autoridad del pastor, o a veces el pastor se cree un patrón, etcétera. No, todo está limitado por Dios. Dios te dice hasta dónde, qué es válido, qué avala Él. Entonces las promesas son limitadas a eso. Lo que no está limitado es la sabiduría y el Espíritu de Dios. Pero sí nuestro trabajo hasta donde Dios, o sea, no debemos de pasar algo que Dios no nos dice. Por ejemplo, cuando declaramos, no, que vas a sanar ahora. Si Dios no nos dice, estamos pasando los límites. O quiero aplicarle un sueño que ni estoy seguro que Dios me lo dio a alguien. O quiero forzar la interpretación de un sueño. Entonces estoy pasando límites. Límites que Dios no me dijo, ¿no? Entonces, los heteos, que eran descendientes de Ed, hijos de Canaán, ya eran pobladores de esta tierra, ¿no? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, ¿no? Citas muy, muy famosas y que nos gustan mucho, porque son esas positivas, de que tú vas a ganar, tú eres conquistador, pero no debemos de caer en el emocionalismo, o sea, nadie le podía hacer frente a los planes de Dios contra su pueblo. No quiere decir que no iba a haber luchas, o sea, va a haber victorias, pero si va a haber victorias es porque hay guerra. Entonces nadie te puede hacer frente. Si tú te decides, lo vas a lograr, pero no sabes a todo lo que te vas a enfrentar. Entonces así es la vida de la iglesia en este tiempo. Sufrimos de muchos ataques, pero la iglesia, el gobierno la ataca, la política la ataca, la economía la ataca, las modas lo atacan, muchas cosas, la sensualidad, todo. Pero las puertas del mismo infierno no van a prevalecer contra la iglesia, porque aunque Dios la instituyó,
de todos modos es atacada, durante toda la historia ha sido atacada. Y la vida del cristiano debe de ser igual, acostumbrarte a que te van a atacar, pero no van a poder derrotarte, o sea, tienes que ir de victoria en victoria, aunque a veces parece que estamos caídos, pero no derrotados, ¿no? Como dijo Pablo. Entonces Dios siempre va a estar respaldando el trabajo del que llamó y comisionó. Entonces le habla a Josué y le dice, y es un mensaje que nos aplicamos todos muy predicado, es fuerte y sé valiente. Se le dice, ten ánimo y valor, anímate, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, hoy los líderes, así como Josué, debemos de saber que vamos a administrar todo lo que Dios le ha dado al pueblo. Entonces, ¿cómo lo debemos de hacer? Con ánimo. Hey, sí se puede, tú eres un vencedor, sigue adelante, Dios está contigo, ejerce tu ministerio, ejerce tu don. Mira cómo lo hago yo, mira, Dios está conmigo, me he esforzado, ha valido la pena. Eso es lo que el líder debe de externar, porque muchas veces nuestra expresión corporal es de derrota, de desánimo, de desilusión, y el pueblo no puede ver a alguien así. El pueblo tiene que ver a una persona que está confiada y agarrada de la mano de Dios en su servicio, siempre motivado, siempre positivo, siempre para adelante. ¿Cómo no? Sí se puede. Hay gente bien negativa, hay líderes muy negativos que para todo le hallan peros o ven el beneficio propio, pero Dios no llamó a esos líderes, o ellos se corrompieron en el camino. Entonces, ten ánimo, esfuérzate, o sea, Dios nos está diciendo que nosotros lo hagamos con toda la intención. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, no lo tienes que hacer como tú quieras, sino como se te fue dicho. Y no te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, vean cómo Josué seguía dependiendo de los escritos de Moisés. No había un desprendimiento, no había algo nuevo, debía honrar lo que Dios había hecho por medio de su siervo. Entonces, porque ya estaba estipulado en la ley. Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer, no debemos de inventar nada. La Biblia ya está. Y cuando vivimos en ella, entonces sabemos lo que tenemos que hacer. Josué no debía de meterle de su cosecha en lo que se refería a indicaciones de Dios, ni en el más mínimo grado, porque en ser obediente a la palabra de Dios, ahí va a estar el éxito. Y eso lo debes de saber tú y lo debo de saber yo. En la Biblia está el éxito para todos, nomás que son pocos los que lo quieren. Está el éxito para un buen matrimonio, para educar a los hijos, para pastorear una iglesia, para ser un buen empleado, para ser un buen patrón, un buen amigo. Ahí están los requisitos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No solamente es leerlo, sino es hablarlo. Le está diciendo en tu boca, cuando des un consejo, cuando des respuestas, cuando hables, cuando cuentes, cuando digas, cuando relates. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nosotros tenemos de Génesis a Apocalipsis, ellos tenían de Génesis a Deuteronomio, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjense, un fuerte pensamiento. Háblame, Señor, por medio de tu palabra. ¿Qué me quieres decir? Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A lo mejor no al instante, a lo mejor no en cuanto lo empiezas, pero te está dando una seguridad. Entonces, no debías solo de conocer el libro, sino de hablarlo. Entonces, es algo que nosotros debemos de hacer en este tiempo. Mucha gente sabe Biblia, pero no la habla. Mucha gente la conoce, pero no la vive. Entonces, necesitamos ir a esa obediencia. Desde Josué, ya Dios nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, los hebreos ya conocían esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Era una orden. Estar con ánimo y listo. No era una motivación opcional. No temas ni desmayes. Aunque veas lo que veas, aunque te ataquen como te ataquen, aunque el enemigo venga sin número, tú no debes desmayar, porque no se trata del adversario, sino se trata de Dios. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días vamos a brincar el Jordán para poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Entonces los líderes empiezan a correr la voz para que ellos sepan que ya se van, porque el maná ya va a cesar y es tiempo de entrar a la tierra prometida. Entonces, hermanos, vivamos animados,
vivamos esforzándonos, porque Dios tiene para nosotros bendiciones, tiene cosas tan maravillosas y que van a redundar en bendición para nuestra familia y para su pueblo. Entonces ya estos líderes van y le hablan a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, a la tribu de Manasés, para que se acuerden de la promesa que hicieron, porque ellos ya les heredaron la tierra de los reyes de Sehón y de Og, para que ellos vayan y peleen con sus hermanos. Entonces esas tribus que ya estaban establecidas debían ir y cumplir y pelear con sus hermanos. No podían decir ya estamos bien, ya estamos a gusto, no nos falta nada, que el mundo ruede, no. Y eso es algo que debemos de vivir como iglesia, ver por nuestros hermanos, ver por nuestros amigos y proveerles, no decir yo ya tengo todo, yo ya vivo bien, no me interesa si alguien tiene, si alguien no, debemos de cuidar eso. Entonces respondieron a Josué, estamos listos para cumplir con el trato. Entonces ellos estaban dispuestos a dar todo lo que le habían dicho al líder, porque ellos ya estaban a gusto, ya estaban beneficiados y ahora les tocaba cumplir con el trato, y el líder estaba cumpliendo con el mandamiento y la orden que les había dado Moisés. Bueno, espero que este arranque de Josué te ayude para que te motives a escudriñar la palabra de Dios, y este nuevo libro séptimo de estos que estoy comentando sean de grande bendición, y que el Señor te ayude en todo. Esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ánimo, comentario bíblico. Dios te bendiga.